Buenos días, Guadalupe Zacarías, ¿cómo está usted? Buenos días, profe. Muy estresada, acabamos de terminar el examen justo hace como 5 minutos. Sí. Bueno, hay que esperar entonces a que vengan, que entren sus compañeros. Muy bien, profe. ¿Cómo le fue su examen entonces? Pues creo que bien, solo al final se me acabó la hora muy rápido y estaba muy apresurada en tomar la foto de las respuestas. Sí, híjole, ¿verdad? Con estos cambios de evaluación también nos traen un poquito mareados, ¿no? Sí, es que luego se me olvida considerar el tiempo que hay que hacer en descargar la imagen y luego ponerla en un archivo y así. Te quita como unos 10 minutos. Pero está bien, ¿no? Va bien lo importante es que no se desanime, o sea, porque esa es otra de las cosas. Muchos de los estudiantes sí caen en un proceso ya de desánimo, ¿no? Porque, pues, como dice, todo lo hacen directamente desde la casa. Pues sí, pues es como dices, hay que acostumbrarse por el momento. ¿Y usted qué piensa de que las clases sean presenciales? Pues para mí las clases no se me urgen tanto, prefiero más el laboratorio. El laboratorio, ¿verdad? Usted ya estaba, bueno, ustedes ahorita ya eligieron laboratorio para dónde irse a hacer su trabajo de experimental. No, según yo no.
¿no? Es hasta el próximo semestre entonces. Creo que sí. Ah, qué bueno. Sí, porque como dice, esa es la otra etapa, ¿no? Ahorita si las cosas son experimentales y ahorita, por ejemplo, hay veranos de investigación, pero la convocatoria dice que son virtuales. Entonces, pues desde la casa, ¿no? El verano de investigación lo van a hacer desde su casa. Entonces, como dice, para hacer parte experimental, pues no hay mucho de dónde agarrarse. No, la verdad no, y pues la carrera es mucho de estar practicando, no nada más leyendo, entonces sí hace falta algo aquí. Sí, ¿verdad? Que sí hace falta. Buenos días, profe. Buenos días, señorita. Sí. Victoria Elizabeth, ¿cómo está usted? Ya platiqué con su compañera Zacarías Guadalupe. Vamos a ver, platicar con usted tantito también. Sí, también conmigo, profe. Eh, les preguntaba, ¿verdad? Ahorita pues, ¿cómo han sentido ustedes ahorita la situación y la idea de irnos otra vez a las clases presenciales? ¿Qué opina? Pues de todos modos, para el próximo semestre no creo que regresemos, ¿sí? Tienen que tener todos la vacuna. Bueno, estaba leyendo de eso, que no quieren regresar Ajá. todo el mundo. Sí, pero ya esto, mire, esto de la vacuna no vamos a tener todos la vacuna. Es una mentira. ¿Sí? Es una verdadera mentira. ¿De dónde van a agarrar vacunas si no producimos? Dígame, aquí, ¿sabe que en México se está haciendo una vacuna también contra el COVID? No, no sabía. Ah, yo Bueno, pues sé. sí, sí sabe. A ver, platíquenos, usted que sabe un poquito, díganos. Pues Vamos a ver. nada más me acuerdo que sí están laboratorios aquí intentando hacer una vacuna y que según esto la quieren tener para finales de año, creo. Ajá. Pero ¿sabe cuál es el principal problema? Ah, la producción masiva. No, No hay. ni la producción masiva, es el dinero. ¿Sí? Ah, bueno, sí, también. Es el dinero para esa investigación. La está haciendo la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Sí? La Universidad de Querétaro la está haciendo, les digo. Entonces hay una investigadora que está haciendo esa etapa. Pero para comentarles algo así, nuestro señor presidente ha retrasado todo lo que es investigación. Entonces, todo lo que es ahorita investigación, lo planteó si no hace una investigación con el ejército, no se lo aprueba. Entonces le digo, pues estas personas están buscando por otro lado, las de la Universidad Autónoma de Querétaro, están buscando por otro lado conseguir recursos, porque pues la parte biología molecular o biología molecular ya la saben, ya la tienen. Pero además de hacer eso, les digo, pues viene una etapa donde las pruebas se tienen que hacer en modelos animales. Pues le digo, eso tiene costos. Entonces, el gobierno no les ha apoyado, así como para decir, vamos a apoyar para que se haga una vacuna en México. No la han apoyado, no han apoyado la investigación. Y entonces digo, pues todo esto está retrasando. Y luego después de eso se pasa de hacer experimentación en animales, se pasa a hacer experimentación en humanos. Entonces las pruebas en humanos, pues, también ahorita se están haciendo a la carrera. Ya ve que ahorita hay muchas vacunas de fuera del país. Los rusos ya van con una cuarta o quinta vacuna. Decimos, ¿por qué? Porque sí tienen la infraestructura y les digo, la parte que les están apoyando, pues sí permiten que se les apoye la industria privada. Pero aquí le digo, pues esa es la situación. La industria privada, también el gobierno, pues no le está dando facilidades. En el sexenio anterior, el mismo gobierno les estaba dando apoyo a las industrias para que desarrollaran e innovaran. Pero como este sexenio, ya se dijeron, no, que es puro robo y que quién sabe qué, pues todo ese dinero, le digo, ya lo suspendieron. Esos apoyos que estaban dando los suspendieron. Entonces, ¿de dónde vamos a agarrar para hacer una vacuna?
A ver, dígame, ¿ustedes de dónde creen que se agarre para hacer una vacuna si no se apoya con dinero a las universidades? Pues serían como de donaciones, pero estaría medio difícil. Ese es el otro punto, ¿verdad? Como Ya. dice, precisamente la Universidad Autónoma de Querétaro parte le han donado para hacer esa investigación, ¿eh? Sí están buscando apoyo por otro lado. Pero como les digo, entonces esta situación de que tengamos una vacuna, dice que vamos a regresar a clases, ¿verdad? Pero que primero los profesores necesitan estar vacunados y según ellos cuentan 12,000 profesores en todo el país. ¿Ustedes creen que somos 12,000 profesores en todo el país? Son Nah. más, ¿no? Son muchísimo más, les digo. Nada menos la universidad en el sindicato, ¿sí? Hay alrededor de unos, así profesores de tiempo completo, hay alrededor de unos 1,500 o más, les digo. Entonces, esos profesores son los que pues, se les debería de vacunar. Digo, pero para que los vacunen, pues vamos a ver primero que esté la vacuna. Que haya vacunas. Así es que ese es el reto de ustedes, biotecnólogos. ¿Sí? Desarrollar vacunas también. ¿Qué opinan? A ver, ¿quién más quiere opinar? Yo el año pasado vi que hubo muchos problemas con que decían que biotecnología ya no iba a ser área de investigación o algo así, no me acuerdo cómo era. Y este año con lo que sacaron que querían sacar una vacuna y fue así como de, sí saben que las vacunas ocupan biotecnología, entonces no ubican lo ilógico de eso. Exactamente. Pues fíjese al respecto, sí, el CONACYT precisamente ya quitó esa área de investigación, ¿verdad? En el SNI, ¿verdad? En el Sistema Nacional de Investigadores había esa área de biotecnología. Sí, cierto, ¿sí? Ya reformó el reglamento y ya no existe el área de biotecnología. Tantito peor, ¿sí? ¿Sí? En este año no ha salido la convocatoria nueva también para nuevos investigadores del SNI, ¿sí? Que debió de haber salido en el sexenio pasado, salía desde diciembre. ¿Sí? Y ahorita pues ya estamos en abril y todavía no sale la convocatoria. Y eso es, como dicen, eso es consecuencia también de todos los cambios que han estado implementando, ¿no? Ahí en CONACYT. Entonces, como dice, el área de biotecnología, pues ahora lo absorbe otra área, ¿verdad? Hay ciencias, hay seis áreas, ¿sí? 6 áreas. Una es de salud, otra es de matemáticas, otra es de sociales, otra es de química y biología. Yo creo que la de química y biología va a absorber las solicitudes del área biotecnológica. Pero pues sí saben que la directora del CONACYT está en contra de los transgénicos. Sí, Pues, imagínese, ¿usted cree que va a querer algo con biotecnología? sí, no, por eso le digo que me dio así como que, sí ven que está medio ilógico que quieren una vacuna y no quieren la biotecnología. Es que ese es el punto, ¿sí? Como dice, pero yo pienso que la voz de los muchachos no se ha escuchado. ¿Sí? O sea, aquí de todos ustedes no se ha escuchado. Lo único que se escucha son esos comentarios, ¿verdad? De que, pues, ay, no, que los chairos y los fifis, y pues, ustedes son fifis, no son chairos. ¿Quién de ustedes saben? Porque están pagando universidad, ¿eh? Toda esta banda del nuevo gobierno dice que la universidad debe ser libre y pública y gratuita. Pues. Entonces les digo, yo pienso que la educación nunca va a ser gratuita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente ahorita, ¿sí? Los niños, fíjense bien, en las primarias, ¿cómo le hacen los niños para aprender bajo estas condiciones? No están aprendiendo. Necesitan de apps que la televisión. Pero si en la televisión no tienes internet, no puedes acceder tampoco a la educación. Y no sé si ustedes recuerden que cuando este gobierno entró, el presidente prometió que iba a haber internet para todos.
Esa fue una también de las propuestas, ¿verdad? Que iba, ¿y dónde quedó esa propuesta? Y dice que ya cumplió. ¿Cuánto gastan ustedes de internet? A ver, así, honestamente, ¿cuánto gastan de internet? Fuera de la colegiatura y de todo. O sea, ¿cuánto nos cuesta? ¿Como al mes? Sí. Ajá, ¿cuánto les cuesta? 400 pesos al mes. Ahí está. Entonces, ahí ya tienen nada menos. Ese es un gasto en educación. Leo, ¿cuánto gastan en colegiatura? Creo que ya subió a 1100, 1150, una cosa así. 1170. Ándale, 1170. Vamos, por el semestre. Entonces, por el semestre, ¿cuánto gastan? Como 7000, ¿no? 7000 y algo. Como 7,000 pesos. Póngale ahí 7,000 pesos. Pero como dice, más 400 por mes. ¿Sí? Otros 2,400. Entonces, estamos hablando que precisamente por eso es una de las situaciones que ustedes enfrentan como estudiantes, ¿verdad? Tienen que pagar 10,000 pesos, supongamos que en promedio 10,000 pesos por semestre. ¿Cuánto creen que paga un estudiante de la UNAM? Como 10 pesos, ¿no, profe? Por... 10 pesos, eso es lo que paga, 10 o 100 pesos, porque es una aportación voluntaria. Y así como está la UNAM, ¿sí? ¿Saben cuántas universidades están en el país? Casi todas. Casi todas las universidades están así. Entonces, estamos hablando de que el costo de la educación, pues, ¿quién la está absorbiendo de ustedes? Pues, algunos de ustedes mismos tienen que trabajar, ¿verdad? Para poder sostener la escuela. Entonces, yo pienso que les digo, es importante también que ustedes den su opinión también, ¿verdad? Forman parte de este país. Entonces, yo pienso que los alumnos también deberían de expresarse, ¿verdad? O sea, como dicen, ya queremos regresar a clases, decía uno de sus compañeros, pero no nos hacen caso. Pues, les digo, aquí yo creo que lo importante es acercarse, platicar y proponer situaciones, como dicen ahorita, alternativas. Bueno, pero eso es como les digo, eso era ahorita una plática, ¿verdad?, informal de cómo estamos, a dónde vamos, ¿sí? Y mientras no tengamos vacunas, ¿sí?, y no tengamos ni siquiera gente que las produzca, pues yo creo que ustedes van a ser gente capaz de producir eso y más. Pero, ¿cuál es su futuro? Muchos de ustedes van a decir, no, pues yo mejor trabajo, ¿sí?, en otra cosa, o yo mejor me voy a otro país, ¿verdad? Voy a seguir especializándome. Por ejemplo, ahorita les digo también eso de especializarse. ¿Sí? No hay convocatorias y no hay becas tampoco para el extranjero. Solamente las que da el Estado. Sí sabían que el Estado da becas para el extranjero, ¿no? Sí, pero pues también ahorita viajar a otro lado como que no es la mejor de las ideas. Bueno, pero hay que planear, ¿sí? Todo esto se planea, les digo, con tiempo. Bueno, ya tuvimos una platiquita de esto. Vamos a continuar con nuestro programa, ¿sale? Entonces, en nuestra última clase, ¿verdad?, estuvimos viendo ya fisiología renal. ¿Sí? Y decíamos nosotros que de la fisiología renal, ¿verdad?, lo que ya comprendimos o tratamos de entender fue, ¿sí?, parte de la anatomía, ¿verdad?, de la anatomía del riñón. Vamos entonces a continuar. Para esto, ¿verdad?, decíamos nosotros, en la anatomía renal, decimos nosotros, identificamos, ¿verdad?, decimos el sistema, ¿verdad?, decimos de control del volumen, ¿verdad? Decíamos, ¿para qué nos sirve el riñón? ¿Verdad? Decimos, el riñón nos sirve, ¿sí?, para controlar el volumen, ¿verdad?, de agua, de líquidos, de electrolitos, ¿verdad? Decíamos nosotros. ¿Para qué más nos sirve el riñón?
Para limpiar de toxinas. Para limpiar de toxinas, ¿verdad? ¿Para qué otra función sirve el riñón? A ver, en la función renal, el riñón aquí tenemos que tiene otra estructura, ¿sí? Que está por arriba del riñón. Fíjense que casi siempre se ve separado, ¿verdad? Esta función del renal de esta función, ¿verdad? De la que tiene la glándula suprarrenal. ¿Sí? Entonces, decimos nosotros, el riñón también es bien importante, ¿sí? Como glándula. ¿Qué es una glándula? A ver, ¿quién me dice que es una glándula? ¿Es donde están las hormonas? Las secretan. Exacto, ¿verdad? Es una organización anatómica estructural, ¿verdad? Que básicamente tiene encargada una función, ¿verdad? Endocrina. En este caso, como dice, endocrina, ¿por qué? Porque básicamente tiene una función, ¿verdad? De producir y liberar sustancias que conocemos como hormonas. Entonces, esa glándula suprarrenal es bien importante en función, ¿verdad? Y el riñón en sí también funciona como una glándula. Entonces, decimos, ¿para qué otra función nos servía el riñón? Los riñones, ¿qué otras funciones tienen? Además, decimos, del balance de agua. Decimos ahorita del control, ¿sí? De los electrolitos. ¿Y qué otra función hace el riñón? De destoxificación. Decíamos nosotros. ¿Sí? Y otra función que le podemos encargar al riñón, decíamos ayer, estábamos en, ¿sí? ¿Qué hace con el pH? A ver, ¿qué hace con el pH el riñón? Lo controla también, ¿verdad? A través de secretar los hidrogeniones, controla el pH de la sangre. Entonces, ayuda en la regulación del equilibrio ácido-base. Ayer también nos habíamos visto, ¿verdad?, los mecanismos de secreción, de reabsorción, y nos quedamos en esta tablita, ¿verdad? Decíamos nosotros, fíjense bien, el producto final del riñón es la orina, ¿sí? Y decimos, como el producto final del cuerpo es una secreción que es la orina, ¿verdad? Es un líquido que tiene ciertas características que las conocemos como, ¿sí?, características normales. Sin embargo, la orina, pues es el reflejo, ¿verdad?, de nuestro organismo, de cómo está funcionando. ¿Por qué es el reflejo, verdad? Decimos nosotros, porque podemos hablar, ¿verdad?, de todas las moléculas que están en el organismo y cómo, ¿verdad?, estas moléculas se encuentran al final en la orina. Y decíamos nosotros que, por ejemplo, ¿verdad?, si la glucosa, ¿verdad?, decimos, se encuentra en la orina, decimos es una situación anormal. Decimos, pero solamente ¿cuándo? Cuando exista una patología, ¿verdad? Decimos. De la otra manera es cuando, pues, nos damos el gusto de comer dulces y chocolates, ¿verdad?, a mano libre. Entonces decimos, este es un parámetro de la orina, la glucosa. Otro parámetro, las proteínas. Pues esto tiene que ver con las proteínas que están adentro del cuerpo. Cómo esas proteínas se sustituyen por otras proteínas, cómo esas proteínas, ¿verdad?, entonces, ¿sí?, están cambiando. Y decimos, pueden cambiar por el ejercicio, por el embarazo, pero eso no significa, ¿verdad?, que sea malo, ¿verdad? Decimos, sin embargo, cuando hay un daño, y como es en la glomerulonefritis, ¿qué decimos de la glomerulonefritis? Se están inflamando los glomérulos. Y si se inflaman los glomérulos, ¿sí?, ¿qué está sucediendo entonces con las estructuras del glomérulo?
A ver, ¿cuáles eran las estructuras importantes del glomérulo? A ver, si hay glomerulonefritis, ¿qué está sucediendo con estas cosas? Con estas mallitas que nos dice aquí son poros de filtración. Entonces, ¿verdad? Si hay una glomerulonefritis, esto se está inflamando, se está destruyendo, y si el poro de filtración ahora se hace más grandote, ¿sí? Al momento de filtrar va a dejar pasar moléculas mayores que, ¿sí? E incluso, ¿verdad? La glucosa. ¿Cuáles son esas moléculas? Pues las proteínas, ¿verdad? Si nosotros vamos a la sangre y vemos, ¿sí? Las moléculas mayores a 180, ¿verdad? Decimos que es el peso molecular de la glucosa, pues encontramos que son los aminoácidos. Entonces, en una, ¿sí? Prueba de orina, si encontramos proteinuria, ¿verdad? Decimos aquí, ¿sí? Puede ser debida, ¿verdad? A una alteración patológica. Por otro lado, si encontramos, ¿verdad? También una sustancia que es la piuria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más que el acompañamiento de bacterias en la orina con glóbulos blancos? Pues nos habla de una infección del tracto urinario. Si vemos entonces aquí, ¿verdad? También, si hay glóbulos rojos en la orina, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay una hematuria, ¿verdad? Se conoce con ese nombre. Y pues aquí estamos hablando de una hemorragia, ¿sí? Decimos aquí por trauma, por piedras en el riñón o por infecciones. Fíjese, si también encontramos hemoglobina, además de glóbulos rojos, hemoglobina, decimos aquí, pues está relacionado no con el riñón directamente, ¿verdad? Pero sí con los eritrocitos, ¿verdad? ¿Cómo está funcionando ese sistema, ¿sí? De tejido de la sangre, ¿verdad? Decimos aquí. Entonces, la hemoglobina en orina, hemoglobinuria, y si se encuentran los pigmentos biliares, en este caso una hiperpigmentación de la orina, decimos nosotros, la orina tiene un color, ¿sí? Un color que puede ser a un amarillito, ¿verdad? Decimos ahí pajizo, leve amarillito. Pero ¿qué ocurre cuando hay una secreción biliar aumentada, ¿verdad? Decimos, y que esta va a dar a la sangre y de allí se va a la orina, ¿verdad? Por la filtración en el riñón, pues va a aparecer la bilirrubinemia, ¿verdad? Entonces, esto nos está hablando, ¿sí? De que entonces, ¿verdad? Hay un daño en el hígado, ¿verdad? Entonces, o una enfermedad hepática. Como vimos aquí, la orina, ¿verdad? Pues estas son sustancias que podemos considerar sustancias internas, a excepción de las bacterias, ¿verdad? Pero todas son sustancias o moléculas que están internamente. Por lo tanto, nosotros decimos, ¿verdad? Que el riñón, el papel funcional del riñón se ve reflejado, ¿verdad? En la orina. ¿Sí? Y decíamos, para eso entonces, cuando uno empieza a tener problemas, ¿verdad? Decimos nosotros, pues, buscamos la estrategia, ¿verdad? Y la ayuda del médico que nos manda a hacer un examen. Y nos dice, ¿verdad? Hay que hacerse un examen de sangre y orina. Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Cómo es una primera prueba. Si la cantidad de solutos está aumentando en la orina, ¿qué significa? A ver, de nuestras clases de química, ¿qué significará que se incrementen los solutos en la orina? ¿Qué podemos decir?
A ver, ¿qué podemos decir si se incrementan los solutos en la orina? Esta prueba, ¿qué es la gravedad específica, muchachos? Se llama gravedad específica o densidad específica. ¿Y a qué es igual la densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces decimos, si aumenta, ¿sí?, la masa por los solutos que se están drenando en la orina, entonces hablamos nosotros, ¿verdad?, que la gravedad específica de la orina también va a aumentar, ¿verdad? Y aquí nos dice que básicamente es, fíjense, mayor que el agua, porque no es pura agua, ¿verdad?, sino que tiene solutos y que pueden dar desde 1.001 hasta 1.0035, ¿verdad? Nos dice aquí ya, afuera de este valor, estamos hablando, ¿verdad?, de que es una orina concentrada, ¿verdad?, concentrada en solutos. Y eso es lo que nos habla entonces, ¿verdad?, de los posibles cambios, ¿verdad?, que se pueden encontrar de solutos en la orina, como es el sodio, el potasio, la urea, el ácido úrico, el amoníaco, los iones bicarbonato, ¿verdad?, y lo que son, ¿verdad?, todas las partículas de descomposición también de las células y tejidos del cuerpo. Entonces, hablamos nosotros, ¿verdad?, de que el valor diagnóstico, entonces, está en, decimos, en la orina. Para seguir entendiendo la fisiología y la anatomía del riñón, pues nosotros nos vamos a las siguientes estructuras, básicamente los ureteros, ¿verdad? Decimos nosotros, son dos ductos o tubos, ¿verdad?, de 25 a 30 centímetros y fíjense, 6 milímetros de diámetro. Están alojados en el peritoneo, decimos nosotros, ¿verdad?, y transcurren de ahí, ¿verdad?, hasta, ¿sí?, hacer continuidad con la vejiga. Entonces, como dice, son ductos de transporte, ¿sí?, y desempeñan entonces, ¿verdad?, aquí un papel importante. ¿Por qué? Porque sus paredes se contraen y empujan la orina por peristaltis, ¿verdad?, de tal manera que hacen que lleguen la orina, ¿verdad?, hasta la vejiga. Pero si la composición de la orina que se está formando se incrementa en solutos, los solutos pueden hacerse insolubles, ¿verdad? Las sustancias se pueden convertir a moléculas insolubles, lo que es la formación de cristales. Entre esos cristales tenemos nosotros, que están muy socorridos, ¿verdad?, los cristales por el exceso de iones calcio, el exceso de iones o de algunas moléculas como el ácido úrico. Entonces, ¿verdad?, al formarse esos cristales, se conoce como cálculos renales. Cristales, ¿verdad?, decimos aquí de ácido úrico, o cristales, ¿verdad?, decimos de oxalatos, y decimos aquí carboxilatos, ¿verdad? Si recuerdan ustedes por qué, ¿en dónde está el oxalato? ¿En qué ruta bioquímica está el oxalato? En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, si el oxalato, el citrato, ¿dónde se encuentra el citrato? También ahí. También en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Y decimos, son
ácidos carboxílicos. Por tener cargas negativas, los ácidos carboxílicos pueden atrapar iones positivos. ¿Cuál es el ion positivo más preferido? Pues el calcio. Entonces se forman, ¿verdad?, cristales de oxalato de calcio, ¿sí? Decimos citrato de calcio, y esos son los cálculos renales. De tal manera que si esos viajan en los ureteros, pues van a obstruir, ¿verdad?, el paso del líquido que va a la vejiga, y eso entonces provoca un dolor, ¿verdad? Decimos intenso, muy intenso. También, ¿verdad?, otra situación que se puede dar en el tracto urinario son las infecciones, ¿verdad? Aquí también, ¿por qué? ¿Verdad? Porque decimos nosotros que, ¿verdad?, las bacterias, ¿sí?, entonces pueden ingresar a nuestro organismo por donde se les abre el paso, ¿verdad? Y si se les abre el paso, ¿sí?, entonces por la vejiga, ¿verdad?, decimos nosotros, pues puede llegar hasta que suban más arriba de la vejiga y lleguen también a los ureteros y causar infecciones urinarias. Y decimos nosotros, ¿verdad?, que entonces estos, ¿verdad?, son trastornos de los ureteros. Y continuando con la vejiga, pues dejen decirles que igual que los ureteros son músculos, tienen peristaltis, la vejiga también es un saco de músculo liso. Y que entonces, ¿verdad?, decimos nosotros, fíjense bien, la vejiga es un saquito que se contrae, se relaja y va a llenarse de líquido que es la orina. Nos dice, fíjense bien, que tiene, ¿sí?, varios orificios, 3 aperturas. Orificios uretrales y la uretra, ¿verdad? Decimos nosotros que va al final de la orina, allá al salir la orina. Se dice también que hay una región, que es la región triangular, ¿verdad?, que se conoce como trígono, y que es importante, ¿sí?, ya que las infecciones persisten en esta región. Y otra característica, observen, en el hombre, ¿sí?, la próstata envuelve al cuello de la vejiga en el lugar donde se vacía hacia la uretra, ¿sí? Entonces, en el hombre, aquí, vamos a ver, aquí está la vejiga, ¿sí? Aquí está la base que decíamos, el trígono, ¿sí?, el orificio uretral, ¿verdad?, donde, ¿sí?, viene la uretra, decimos los ureteros, ¿verdad?, y la salida a la uretra. Observen entonces, estamos hablando, ¿sí?, que en el aparato reproductor, decimos masculino, ¿verdad?, en el sistema urinario y el sistema reproductor, fíjense bien aquí, ¿sí?, la próstata está envolviendo parte de esta estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Que, ¿sí?, en el hombre, conforme pasa el tiempo, la próstata se va deteriorando y entonces el individuo puede tener problemas también, no nomás con el aparato reproductor, sino también con el aparato urinario. Por lo interesante de la vejiga, como decimos aquí, ¿verdad?, es que sirve para almacenar momentáneamente la orina y tiene, ¿verdad?, una continuidad que dice aquí, ¿verdad?, el orificio uretral interno, y decimos, ¿verdad?, que ese orificio uretral, fíjense bien, aquí hay lo que se conoce como esfínter uretral interno, y afuera, fíjense bien, un poquito más abajo, esfínter uretral externo, ¿verdad? Entonces, 2 esfínteres. Y decimos, ¿sí?, que entonces, ¿verdad?, el esfínter, decimos uretral interno y el uretral externo. Si lo vemos aquí,
Dice, el esfínter uretral interno es un esfínter involuntario, ¿verdad? Mientras que el esfínter, decimos, externo es voluntario. ¿Qué significa esto, muchachos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué significa que el esfínter uretral interno sea involuntario? A ver, ¿quién me va a contestar? A ver, Emily. Mande, profe. ¿Qué es un esfínter uretral interno involuntario? Pues involuntario, o sea, quiere decir que nosotros no lo controlamos. Entonces, este permite pasar ya sea la orina o los, ¿cómo se llama? Ajá, sí. Nutrientes necesarios, o sea, y no controlamos como ese paso de los, más bien sería como de los desechos, ¿no? Ajá, entonces, ¿y para qué serviría en la vejiga? Para Si no- almacenar los desechos y que posteriormente se eliminen con la orina. Entonces, ¿verdad? Lo que significa es que es, ¿verdad?, un tipo de músculo especial, ¿verdad?, que decimos nosotros, que va a servir para abrirse, ¿verdad?, o cerrarse el interno, pero no lo vamos a dirigir, ¿verdad? Sin embargo, ¿sí?, los externos sí, ¿verdad? Entonces, esto es como cuando nos dan ganas de hacer pipí, ¿verdad? Cuando nos dan ganas de hacer pipí y decimos, ay, no quiero ir ahorita. Cuando decimos, no quiero ir ahorita, porque estoy a media clase, ¿qué estamos haciendo con estos esfínteres, con el interno? El interno no lo controlamos, pero los externos estamos mandándole señales aquí que se contraigan para que se cierre la uretra. Entonces, ¿qué está pasando con el riñón cuando está filtrando? Está llenando, ¿verdad?, la vejiga. Y cuando ya está llena, es cuando entonces, ¿verdad?, aquí, ¿sí?, le dice que se abra para que salga el líquido. Pero acá le estamos diciendo que se cierre, ¿sí? Nosotros le estamos diciendo que se cierre, ¿verdad? Pero como esto no lo controlamos, esto ya dice, pues te tienes que abrir, aquí ya te tienes que abrir porque ya se llenó acá y hay que, ¿sí?, evacuar, ¿va? Entonces, les digo, por eso este esfínter es involuntario y este es voluntario. ¿Qué pasa, ¿sí?, cuando la vejiga se llena completamente y seguimos nosotros, ¿verdad?, pidiendo aquí, impidiendo que salga la orina? ¿Qué va a suceder? Pues que se nos va a salir un chorrito, ¿verdad? Se nos va a salir un chorrito. ¿Por qué? Porque nuestro control voluntario, ¿verdad?, va a llegar a un máximo de control. Va a decir, hasta aquí puedo darle, y ¿sabes qué? Pues salte, ¿verdad? Es el equivalente a cuando ya estamos cerquitas en el baño, ¿verdad? Ya nos sentamos, ¿sí?, o hacemos pipí, ¿verdad? Y en ese momento, ¿sí?, ¿qué hacemos con el esfínter externo? ¿Le decimos que se contraiga o se relaje? A ver, ¿qué le pedimos ya cuando estamos en la taza, ¿verdad? Ya decimos, relájate, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, este músculo, ¿sí?, presiona también y empuja todo el líquido para que se orine, ¿verdad? Entonces, hablamos, ¿sí? Y una característica importante, ¿verdad? Decimos, este control, ¿sí?, de los esfínteres urinarios, ¿sí?, están a cargo de qué sistema nervioso, del simpático o el parasimpático. A ver, ¿de qué sistema entonces aquí de control nervioso están estos esfínteres? ¿Por el simpático o por el parasimpático?
¿Quién me dice? ¿Nadie? Se los voy a preguntar en el examen. Parasimpático, ¿no? Sí, el parasimpático está por un lado, muy bien, principalmente, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos nosotros que ya la uretra, entonces es el tubo, ¿verdad? Por el cual sale la orina. Y aquí se puede dar un fenómeno, ¿verdad? Que es la inflamación de la uretra por procesos infecciosos, ¿verdad? O por fricción de los solutos que ya se formaron en la orina. Entonces, Profe, dígame. perdón por interrumpir. Tengo una duda de lo pasado. ¿El esfínter externo se puede deteriorar conforme pasa el tiempo? No sé, si nos aguantamos mucho de hacer el baño cuando estemos ya más grandes, ¿hay posibilidad que no podamos hacer eso? Sí, esa es la situación, ¿verdad? Que se puede dar una situación de pérdida del control del esfínter externo. Y sí, en los adultos, ¿verdad? Y en los ancianos, ya más común, ¿verdad? En los ancianos se pierde este control y es lo que le llamamos incontinencia urinaria, ¿verdad? Que no podemos ya controlar la micción o la acción de orinar y pues se nos salen chorritos, ¿verdad? Se van saliendo chorritos. Es una situación también un poquito diferente en las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos en las mujeres, ¿sí? El problema del embarazo, ¿verdad? Es lo que decíamos al principio, ¿verdad? Empuja el útero a la vejiga y está empujando constantemente, ¿verdad? El niño patea y entonces, ¿qué eso significa? Que si el niño empieza a patear, ¿sí? Pues ¿a quién le está, a qué pelota le está dando? ¿Sí? Ya desde ahí empieza a jugar fútbol, ¿verdad? Pegándole a la vejiga. Entonces, eso provoca, ¿verdad? Que haya micción en las mujeres constantemente durante el embarazo. Pero sí, se puede dar la situación entonces de que se pierda la función. Es más común en los hombres que en las mujeres, ¿verdad? Ese es un alivio para ustedes. ¿Por qué en los hombres, le digo? Porque en los hombres, decíamos nosotros, la próstata también se deteriora durante la edad. Y se hace entonces más común, ¿verdad? La alteración de los esfínteres en el adulto. ¿Sí le expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿verdad? Decimos, observen, ¿sí? La uretra se diferencia en los dos sexos, ¿verdad? Si vemos aquí, ¿verdad? En la mujer, ¿verdad? Mide entre 3 y 4 centímetros, ¿verdad? Y el orificio se sitúa de forma anterior a la vagina, ¿verdad? Dice, su función entonces es la de eliminar. Pero si nos vamos nosotros en el hombre, ¿sí? Pues la uretra, observen aquí, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros la vejiga, ¿verdad? El techo de la vejiga, y aquí les digo es donde a la salida está la próstata. Aquí la próstata está envolviendo, ¿sí? Este canal. Pero la continuidad entonces es a través del pene, ¿verdad? Ahí, y este ducto, ¿verdad? Aquí se junta también con los túbulos seminales y el ducto para la eyaculación. Entonces, tanto por aquí sale la orina, ¿verdad? Como salen los espermatozoides durante el acto sexual. Igual, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí, ¿sí? La vejiga cuando ya se ha llenado, también de la parte superior del diafragma, ¿verdad? Cuando respiramos, también puede haber, ¿verdad? Una estimulación hacia la vejiga para que esto, ¿verdad? Desagüe. Entonces, hablamos también, ¿verdad? Que es muy común, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos ya con la vejiga llena, pues una estrategia, ¿verdad? Para evitar ir a orinar es mantener cerrado el esfínter externo
Pero además, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Comúnmente, ¿verdad? Adoptamos movimientos, ¿verdad? Hacemos movimientos para evitar que se salga. ¿Por qué? Porque decimos eso tiene que ver entonces con toda la presión en la cavidad abdominal. Entonces, como les decía, mire, aquí la incontinencia, ¿verdad? Es incapaz de controlarse el esfínter externo. Y también dice que esto se da en los niños, ¿verdad? Decimos aquí, y dice aquí, ¿verdad? Que pues es el periodo también cuando el niño está adaptándose en los primeros años, ¿verdad? Cuando el niño empieza, ¿verdad? Decimos a nacer y luego ya empieza a tener contacto. Decimos aquí, ¿verdad? Entonces que ¿sí? En los primeros años se puede convertir en un problema, como dice aquí, emocional, ¿verdad? Y esto, pues es lo que decimos que el niño se orina en la cama, ¿verdad? Pero se puede deber a otro tipo de problemas. Entonces, decimos la retención urinaria, diferente a la incontingencia, ¿sí? Pues aquí también, ¿verdad? Hablamos de que es porque le apretamos tanto, ¿verdad? Y nos dice aquí entonces que la orina entonces ahora es retenida, ¿sí? Y dice aquí, ¿verdad? La retención urinaria entonces puede ocurrir en los ancianos. Pero observen la situación ahora. Puede haber ya un daño, ¿verdad? En la próstata, la hiperplasia. ¿Sí? Entonces, esto, ¿verdad? Decimos es un problema, ¿sí? Ya de la adultez. Entonces, ¿verdad? Dice aquí el vaciado, ¿verdad? ¿Cómo se lleva a cabo? El vaciado de la orina. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Que ambos controlan, ¿verdad? Y se acumula la orina. Dice, pero en un momento, ¿verdad? El estiramiento y los receptores, ¿sí? Entonces, mandan impulsos a la región sacra, ¿verdad? Y de vuelta a la vejiga por los nervios esplenosos pélvicos, que van a provocar contracciones en la vejiga, ¿verdad? Esas hacen entonces, ¿verdad? Que el esfínter, ¿sí? Si nosotros vemos, ¿verdad? El esfínter interno, lo que les decía, ¿sí? En ese momento, entonces, ¿verdad? Ya se está pidiendo, se está abriendo para que ¿sí? Se vaya a evacuar. ¿Sí? Entonces, eso es característica entonces del aparato reproductor, ¿verdad? ¿Cómo sale? Ahora bien, vamos a entender la relación con el equilibrio ácido-base. Para eso, entonces, decimos nosotros, ¿verdad? Que ¿sí? Recordemos un poquito de lo que ya hemos hablado, los compartimentos. Decimos, en la sangre, ¿sí? Estamos hablando, es el 60% del peso corporal, 40 litros aproximadamente. El espacio extracelular trae 15, pero el espacio intracelular trae 25, ¿verdad? Entonces, 15 y 25, ¿verdad? Decimos, son los 40, pero el espacio extracelular se divide en espacio intersticial y en el plasma. Y observen, aquí son 12 litros y aquí son 3 litros en el plasma. Bueno, ese compartimientos, ¿verdad? Tienen un control de la cantidad de agua y solutos que hay en el cuerpo. Entonces, decimos nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre ¿sí? con el intercambio ahí? Observen. Profe, se me hace que se congeló la imagen. Se congeló la imagen. Sí, sigue en lo de hiperplasia. No sé si ya le cambió. Entonces, a ver, voy a moverla, voy a bajar la imagen y a volver a enlazarme, ¿no? Dejen ver aquí, bajo, y otra vez le voy a decir que empiece a compartir. A ver, ahora sí ya está. ¿Ya se vuelve a ver la imagen?
Sí, ya se volvió a ver. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos nosotros, ¿verdad? Ya la regulación de los compartimentos, pues traemos, ¿verdad? La sangre, decimos, con el plasma, que son 3 litros de intercambio, ¿verdad? Que son constantes. Pero tenemos nosotros, ¿verdad? Que el movimiento de esa sangre es la que va recogiendo, ¿verdad? Decimos nosotros, los desechos, ¿verdad? Decimos de todo el sistema del organismo, ¿verdad? Y esos van a dar al riñón. De tal manera, ¿verdad? Que los solutos, decimos nosotros, van a la orina y entre esos solutos, los principales que nosotros traemos, pues es el agua y las sales. Decimos del agua, pues ya hemos hablado cómo se regula. Pero de los principales iones es el sodio, ¿verdad? Y decimos el sodio va en la orina cuando hay un exceso, ¿verdad? Decimos cuando hay un exceso de sodio, pues se va a la orina, ¿verdad? Sale del torrente sanguíneo y va a la orina. Decimos, pero en el riñón, ¿verdad? Si hace falta sodio, el sodio se reabsorbe. Decimos, sí, cloro. ¿Verdad? Decimos, el cloro es importante también, ¿verdad? Pero el cloro entra y sale, decimos, y se acompaña también, ¿verdad? Del sodio para eliminarse. En cuanto a otros iones, como decíamos el calcio, pues el calcio, si hay mucho calcio en la sangre, decimos el calcio puede también eliminarse, ¿verdad? Y se acompaña también, ¿verdad? De oxalatos y se forman las piedras. Decimos manganeso, también, ¿verdad? Magnesio, son otros metales que pueden también, ¿verdad? En exceso irse liberando. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. ¿Les parece bien? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Bueno, ya nomás nos falta ver los mecanismos de regulación de la función renal y la función renal cuantitativa. ¿Sí? Si ustedes observan, ya que ya nomás nos falta esto y el control. Entonces, vamos a dejarle aquí y nos conectamos a las 11, a las 11:11, ¿verdad? Como decíamos, para iniciar nuestra práctica del día de hoy. ¿Sale? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahorita nos conectamos para continuar con nuestra actividad del día de hoy.